La proteína, el nutriente más importante que hay en la tierra. Un nutriente que es muy famoso porque, bueno, nos ayuda a construir músculo y a vernos mejor. Pero que no solo es eso, es el nutriente que permite que existamos y que seamos personas funcionales y saludables. Ya que, bueno, no solo tiene funciones estructurales, no solo tiene funciones en el músculo, tiene funciones en literalmente cada célula de tu cuerpo. En ese video veremos la importancia de la proteína, qué es y todas sus funciones y tipos de proteínas que tiene. Además, veremos también la absorción de la misma, cómo absorberla correctamente y las fuentes donde las podemos encontrar. También veremos algunas cosas básicas y algunas curiosidades, por así decirlo, para que te das las bases y lo básico y comprendas cómo funciona la proteína en tu cuerpo. Bueno, empecemos sabiendo qué es la proteína. La proteína es un macronutriente, o sea, un nutriente que tu cuerpo ocupa en grandes cantidades para existir y que le aporta calorías, le aporta energía. La proteína aporta de 4 a 4,8 calorías por gramo de proteína pura, no gramo de bistec, no gramo de pollo, no gramo de carne, gramo de proteína pura. Un bistec por 100 gramos puede tener unos 23, 22 gramos de proteína, por lo que esa proteína aporta unos 88 calorías aproximadamente, aunque puede aportar un poquito más, pero se acepta que la proteína aporta 4 calorías por gramo de proteína pura. Esas calorías se caracterizan por ser un poco distintas a las calorías de la grasa o los carbohidratos, porque estas no se convierten directamente en energía o no se almacenan. La proteína se usa primero para cumplir todas las funciones que tiene aparte de la energética, y ya, si sobra proteína, tu cuerpo puede convertir ese exceso de proteína en glucosa mediante la gluconeogénesis. Pero para que ese proceso se dé, ocupamos cantidades muy grandes de proteína que es complicado alcanzar realmente. Las proteínas están formadas por aminoácidos, los cuales son las macromoléculas que, bueno, se generan por tu ADN que soportan tu vida. Existen 20 aminoácidos distintos, los cuales 11 son no esenciales. Eso no significa que no sean útiles o que no sirvan para nada, sino que significa que tu cuerpo los puede producir mediante el proceso de síntesis metabólica dentro del cuerpo, principalmente a través de la transmisión de alfa-cetoácidos. Esto no significa que no haya en los alimentos, porque, bueno, aunque tu cuerpo los pueda producir, consumir suficientes aminoácidos no esenciales y esenciales en los alimentos asegura tener suficientes aminoácidos para cubrir todas nuestras funciones. Además, se está volviendo popular el concepto de aminoácido semi-esencial, que es un aminoácido que tu cuerpo puede producir, pero no lo produce en cantidades suficientes para cumplir con todas las funciones biológicas de ese aminoácido. Se reconocen como aminoácidos semi-esenciales a la glicina y a la arginina, por lo que hay que asegurar un poquito más de esos aminoácidos en la dieta, porque aunque tu cuerpo los produzca, no los produce en cantidades suficientes. Además, existen 9 otros aminoácidos, los no restantes, que tu cuerpo no puede producir para nada y por ende se conocen como aminoácidos esenciales. Estos son la iristina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano y la valina. Estos tu cuerpo solo de la dieta los puede obtener y por ende con ellos hay que tener un poquito más de cuidado, porque puede ser que no los obtengamos de suficiente manera en la dieta y como que tu cuerpo no los puede producir, podemos ser deficientes de esos aminoácidos, teniendo grandes problemas como veremos más adelante. Estos aminoácidos básicamente forman péptidos, que son pequeñas uniones de aminoácidos. Los más comunes son cosas como tripéptidos o dipéptidos, que son uniones de 2, 3, 4 aminoácidos. Los péptidos pequeños son muy comunes, pero también existen de mucho más. Un péptido de 51 o más aminoácidos se considera un polipéptido y 2 o más polipéptidos unidos forman una proteína, porque una proteína no es una pequeña unión de aminoácidos, son 200, 300 y más aminoácidos unidos. Polipéptidos, tripéptidos, dipéptidos, aminoácidos sueltos, una completa red de aminoácidos y de péptidos unidos es una proteína. Es una estructura muy muy compleja. Absorción de las proteínas. Bueno, tu cuerpo en sí no puede absorber las cadenas completas de proteína, ya que como vimos son cadenas muy complejas, por lo que ocupa romperlas en aminoácidos para absorberlas más fácilmente. Cada tipo de proteína se absorbe de manera distinta, pero en general las proteínas se rompen en el estómago en pequeños péptidos, en general tripéptidos o dipéptidos, para luego ser absorbidos por los enterocitos, más precisamente debido a las membranas de borde estriado, que son las células mucosas del intestino, y la absorción se da a lo largo de todo el intestino delgado. Los aminoácidos indispensables como la isoleucina, la leucina o la metionina se absorben más rápidamente en comparación con otros, y en general tu cuerpo puede durar unas 3
hasta 9 horas absorbiendo proteínas. Esto depende del tipo de proteína, del alimento, de con qué lo acompañamos, de tu cuerpo, el de tu genética y de cantidad de proteína que comamos. La mayoría de los aminoácidos, al ser absorbidos, dependen de transmisores que tienen afinidad con el sodio. Cuando el sodio se une al portador y a la proteína, la afinidad por el aminoácido aumenta, por lo que el sodio es muy importante para absorber proteínas. Básicamente, el sodio hace que se conecte la proteína al transportador de la proteína y esa ingresa adentro de la célula para cumplir sus funciones. Ese proceso está liderado por enzimas como la pepsina o la proteasa, además de otras enzimas pancreáticas, gástricas y el intestino delgado en general. Para absorberlas correctamente, necesitamos un estómago correctamente ácido para que tu cuerpo pueda romper correctamente las proteínas en aminoácidos, además de un correcto estómago en general, vitaminas del complejo B, una correcta hidratación, cosas como magnesio y masticar bien la comida. La absorción de la proteína se puede ver afectada por enfermedades, estrés, trastornos como la celiaquía o el síndrome de intestino irritable, el alcohol, medicamentos o antinutrientes como inhibidores de las proteasas. Antes de continuar, quiero recordarte que te suscribas a este canal, que le dé like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Esto me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como otras personas, podamos saber mucho más de nutrición y mis videos sean de mucho mejor calidad. Bueno, ahora hablaremos de las fuentes de proteína. Las principales fuentes de proteína son sin duda los alimentos de origen animal, principalmente porque estos son proteínas completas. Ya vimos que las proteínas no son solo cosas simples o que todas son iguales. Está formada por 20 aminoácidos y cada proteína es distinta porque los aminoácidos se unen unos con otros para formar diversas proteínas distintas y por ende ocupamos todos los aminoácidos en cantidades suficientes para que tu cuerpo pueda producir todas las proteínas del mundo en cantidades suficientes. Las proteínas animales tienen la característica de tener todos los aminoácidos porque son músculos y tienen todos los aminoácidos que ocupamos en cantidades suficientes. Eso se conoce como proteínas completas. Los alimentos animales con más proteínas son carnes magras de cerdo, pavo, pollo, conejo, cosas como el atún, la res, la sardina o mariscos, que tienen unos 22 a 25 gramos de proteína aproximadamente. Cosas como las vísceras pueden tener unos 20 gramos, los lácteos, por ejemplo, la leche puede tener unos 12 gramos, pescados igual pueden tener unos 20 gramos y un huevo tiene 6 gramos de proteína por huevo. Esos tienen un poquito menos, pero igual son proteínas completas, porque igualmente siguen siendo fuentes muy interesantes de proteínas. Los alimentos vegetales son casi que solo proteínas incompletas, o sea, alimentos que les falta algún que otro aminoácido, especialmente los aminoácidos esenciales faltan en bastantes proteínas vegetales, cosas como la metionina pueden faltar en proteínas vegetales, por lo que si solo nos alimentamos con vegetales, seremos deficientes de proteína, no porque nos falte cantidad, sino porque nos falta calidad de proteína. Es una proteína que le faltan algunos aminoácidos y por ende tu cuerpo no podrá producir todas las proteínas porque no tendrá todos los aminoácidos en suficiente cantidad, pero igual hay alimentos vegetales como las legumbres, cosas como la soja, los garbanzos o las lentejas, siempre proteínas muy pero que muy completas, especialmente la soja y los garbanzos se consideran casi proteínas iguales a los alimentos animales. En general hay un aporte decente de proteínas en todas las legumbres, en muchísimos frutos secos, almendra, maní, nuez del Brasil, anacardo, etcétera, en semillas como las de chía, las de girasol, las de sésamo, las de calabaza, en cereales integrales como la avena o el trigo o el arroz integral, en pseudocereales, especialmente quinoa, trigo sarraceno, etcétera, vegetales como la espinaca, las coles, espárragos o alcachofas, tubérculos, papa, camote, o nao, colinao o yuca especialmente, en el chocolate negro y en otros alimentos vegetales. Pero tenemos que como combinar alimentos vegetales para conseguir proteínas completas. Por ejemplo, podemos combinar la proteína de la avena con la proteína de los frijoles, la proteína de los guisantes con proteína de espinaca con proteína de arroz, etcétera. Esas combinaciones de proteínas sí son un poco más completas. Especialmente es muy interesante combinar frutos secos con legumbres, cereales con legumbres, vegetales con frutos secos o semillas, vegetales con legumbres, etcétera. Estas es como combinaciones de proteínas vegetales para obtener todos los aminoácidos. Pero igual, como veremos más adelante, esas proteínas son menos biodisponibles, por lo que no pocos son tan interesantes. Funciones de la proteína. Bueno, en sí, cada proteína tiene una función distinta dependiendo del tipo de proteína. Por ejemplo, las proteínas de defensa protegen tu cuerpo. Los anticuerpos son el tipo de proteína de defensa más común. Esas neutralizan virus y bacterias, pero también hay otros como el fibrinógeno y la trombina, que son esenciales en la coagulación
sanguínea, ayudando a evitar hemorragias. Otras proteínas son las enzimas. Las enzimas actúan como catalizadores de reacciones químicas, como la digestión. Básicamente aceleran reacciones químicas en tu cuerpo hasta 1 millón de veces, por lo que sin ellas básicamente tu cuerpo iría tan lento que no funcionaría. Entre las enzimas más importantes se encuentra la lipasa para absorber las grasas, la proteasa para absorber las mismas proteínas, la carbohidrasa o la amilasa para absorber carbohidratos. Otros ejemplos de enzimas son cosas como la tripsina, la trombina o la pepsina, que son necesarias en cosas como la respiración, desarrollar el músculo, la función nerviosa, liberar a nuestro cuerpo de toxinas y la digestión en general. Las proteínas mensajeras envían señales químicas entre diferentes tejidos del cuerpo, órganos y células para coordinar procesos biológicos esenciales. Se encargan desde cosas como el metabolismo, el crecimiento celular y la respuesta a estímulos. Estas actúan como mensajeros que dan instrucciones a tu cuerpo, desencadenando respuestas celulares específicas y manteniendo el equilibrio en el organismo. Las hormonas casi que son solo proteínas mensajeras. Debido a su función de procesos corporales, tenemos proteínas mensajeras como la insulina, encargada de meter la glucosa a las células, la oxitocina o la hormona de la felicidad o la hormona de crecimiento, encargada de el crecimiento, valga la redundancia. Las proteínas motoras facilitan el movimiento dentro y entre las células. Utilizan energía en forma de ATP para desplazarse por las vías específicas del citoesqueleto. Estas son esenciales en el movimiento de vesículas y otras cargas dentro de las células, así como el movimiento de los músculos, de tu cuerpo, de los cilios y de los flagelos. Bueno, los cilios permiten el movimiento de las sustancias dentro de las células y los flagelos son las que permitan el movimiento de la propia célula. Por ejemplo, el flagelo del esperma permite que se mueva por la trompa de falopio. Hay otras proteínas de movimiento como la miosina, que se asocia con los microfilamentos de actina y necesaria para el movimiento del músculo. La dineína, que está asociada con los microtúbulos de tubulina y necesaria para el movimiento de los cilios y los flagelos. Y la quinesina, que está asociada con los microtúbulos de tubulina y también es esencial para el movimiento de las vesículas y otras cargas intracelulares. Además, esas proteínas también ayudan al movimiento de partes celulares vitales. Esto es necesario para cicatrizar heridas, el tránsito de los alimentos por el tracto digestivo y el flujo sanguíneo en el cuerpo. Las proteínas estructurales es como la función más conocida de las proteínas. Esas ofrecen estructura y soporte a las células del cuerpo. Esas proteínas ayudan a que diversas células y sustancias se muevan dentro del cuerpo. Y esas son las proteínas más abundantes dentro de tu cuerpo. La más abundante es el colágeno, que le da forma a tu piel, a tu pelo, a tu intestino, a tus vasos sanguíneos, a tus neuronas, a tus uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más. Por ejemplo, la queratina es esencial para tu pelo y tus uñas y básicamente protege y la elasticidad a esos tejidos. La elastina también confiere elasticidad a tejidos como la piel y los vasos sanguíneos. La actina colabora con las proteínas motoras y ayuda a que tus músculos se contraigan. Y las tubulinas se unen para formar tubos que transportan sustancias dentro de las células. Además, tenemos las proteínas de transporte o de canal. Estas actúan como pequeñas puertas para que las moléculas se desplacen entre las partes de una célula o entre la célula y su entorno. Estas proteínas suelen estar en la membrana celular. Por ejemplo, tenemos las lipoproteínas que transportan grasas, especialmente triglicéridos y colesterol por el cuerpo. La hemoglobina, que es la proteína que le da el color rojo a la sangre y transporta oxígeno por la misma. La bomba de sodio y potasio, que usa ATP para transportar iones de sodio y potasio a través de la membrana celular, teniendo el potencial de membrana y facilitando la transmisión de impulsos nerviosos. Los transportadores de glucosa permiten que la glucosa ingrese a las células sin usar ATP. Los canales de sodio-potasio, dependientes de voltaje, son proteínas importantes para las células nerviosas y musculares que permiten el paso de iones de sodio y potasio, esenciales para la despolarización y los potenciales de acción. Los transportadores de sodio y glucosa son proteínas que usan el sodio para transportar glucosa al interior de las células, como el intestino y los riñones. Y las proteínas de canal básicamente forman poros para el paso rápido de iones o moléculas pequeñas a través de la membrana celular. Las acuapodinas son las más famosas, por lo que vemos, las proteínas tienen muchísimas funciones más importantes que solo la estructural. Tienen funciones nerviosas, de transporte, inmunes, de movimiento, estructurales. También tienen funciones como enzimas, como hormonas, como neurotransmisores en todo tu cuerpo. Básicamente regulan que todo tu cuerpo funcione. Por eso es tan importante consumir suficiente proteína. En conclusión, las proteínas son nutrientes increíbles, claves para todo el funcionamiento de tu cuerpo, mucho más complejas de lo que pensamos. Si comemos suficiente carne, no tendremos problema de obtenerlas, pero hay personas que se ven algo afectadas por la falta de proteínas. Esas personas tienen que tener un poco más de cuidado. Muchas gracias.